Apreciados hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo primero después de Navidad, en el que celebramos la memoria de la Sagrada Familia, después del grande acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios celebrado en la noche de Navidad. La Iglesia quiere hacer memoria del ambiente familiar en que nació y creció Jesús de Nazaret. La primera lectura está tomada del primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 20 a 28. El libro comienza con la narración acerca del nacimiento de Samuel, un hombre destinado a jugar un papel decisivo en la historia del pueblo de Israel. Se dice que Ana estaba casada con Elcaná, pero que ella era anciana y estéril. Entonces, en medio de su angustia porque no quería morir sin hijos, se dirige al santuario de Silo, donde está el sacerdote Elí, y pide a Yahvé que por favor le regale un hijo, y a su vez le hace una promesa al Señor. Si tú me das un hijo, entonces yo te lo consagro a ti en el santuario para que te sirva toda la vida. En efecto, Dios concedió que Ana quedara embarazada y aquí comienza el relato de hoy. Al acabar el año, Ana concibió, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, al Señor se lo pedí. Pasado un año, su marido Elcaná subió con toda la familia para hacer el sacrificio anual al Señor y cumplir la promesa. Ana se excusó para no subir, diciendo a su marido, cuando destete al niño, entonces lo llevaré para presentárselo al Señor y que se quede allí para siempre. Entonces subió con él al templo del Señor de Silo, llevando un novillo de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Cuando mataron el novillo, Ana presentó el niño a Elí, diciendo, Señor, por tu vida, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti rezando al Señor. Este niño es lo que yo pedía. El Señor me ha concedido mi petición. Por eso yo se lo cedo al Señor de por vida para que sea suyo. Después se postraron ante el Señor. No es la primera vez que Dios concede a una mujer anciana el don de la maternidad. Así lo hizo con Sara, la esposa de Abraham, con Raquel, esposa de Jacob, etc. Es que en la cultura del pueblo de Israel era inconcebible que una mujer muriera sin dejar descendencia. Raquel dice a Jacob, dame hijos o me muero. Por eso en el paraíso el hombre llamó a su esposa Eva, que en hebreo significa la que engendra la vida. En otras palabras, la vida es la identidad de la mujer. El deseo de tener un hijo tiene sus raíces en la constitución biológica de cada mujer. Una vez que nace Samuel, Ana de pronto sentía la tentación de quedarse con él porque al fin y al cabo es su hijo, fue un regalo del cielo. En cambio, no fue así. Una vez que destetó al niño, subió al santuario de Silo y lo ofreció al Señor. Lo crió hasta que él la necesitó y después de haber cumplido bien su misión de mamá, lo confió a Elí, el sacerdote del templo, que le ayudaría también a comprender la vocación a la que Dios le llamaba. Y aquí hay una enseñanza fundamental. Ningún niño es posesión de los padres. Dios los confía como regalo precioso que debe ser apreciado, custodiado y preparado para la misión a la que el Señor los destina. Conscientes de esta ardua misión, los padres de Samuel dan gracias a Dios por considerarlos dignos de tal confianza. No se apropian del don recibido, sino que están dispuestos a devolvérselo al Señor para que sea su instrumento en la realización de sus planes en el mundo. La lectura dice que Ana y Elcaná subieron al templo del Señor en Silo con el niño, llevando un novillo de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Fueron a celebrar una fiesta, no a llorar, a pesar de saber de que regresarían a casa solos. Con padres tan sensibles y atentos a la voluntad de Dios,
No es de extrañar que su hijo Samuel se convirtiera en una de las figuras más prominentes de la historia de Israel. En la Biblia se le llama vidente, sacerdote, juez, profeta, y supo dirigir sabiamente a su pueblo en tiempos particularmente difíciles. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos 1 a 2 y 21 a 24. San Juan utiliza una metáfora para comparar la familia biológica con la familia cristiana. Los cristianos formamos una nueva familia. Todos somos hijos del mismo Padre. De acuerdo con la mentalidad judía, se creía que el hijo no solo daba continuidad a la vida biológica del padre, sino que debía hacerlo presente en su propia vida, no solo por la apariencia externa y rasgos faciales, sino sobre todo por la integridad moral, la lealtad a Dios, por los aspectos más significativos de su carácter. El verdadero cristiano es en el mundo la presencia de lo divino y como todo hijo reproduce el semblante del Padre que está en los cielos. Miren qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre, que nos llamamos hijos de Dios y realmente lo somos. Por eso el mundo no nos reconoce, porque no lo reconoce a Él. Queridos, ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando aparezca, seremos semejantes a Él y lo veremos como Él es. Queridos, si la conciencia no nos acusa, podemos confiar en Dios y recibiremos de Él lo que pidamos, porque cumplimos sus mandatos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandato, que creamos en la persona de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos mandó. Quien cumple sus mandatos permanece con Dios y Dios con Él. Y sabemos que permanece con nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La vida de Dios que el cristiano recibe en el bautismo es una realidad espiritual misteriosa. Cuando Jesús habla con Nicodemo, emplea una comparación. El Espíritu es como el viento que no se ve, que no se sabe de dónde viene ni a dónde va, y sin embargo existe. Lo sentimos, experimentamos sus efectos. La vida divina en el hombre no se puede verificar con los sentidos, pero los signos de su presencia son inconfundibles. Los que la han acogido se convierten en hombres nuevos, guiados por un espíritu que no es el de este mundo. San Juan explica que los que conocen a Dios se comportan de acuerdo con los pensamientos y sentimientos del Padre, se le asemejan, son diferentes de los demás, son santos. El autor de la carta de Juan nos invita a contemplar el destino glorioso que nos espera. Lo que seremos todavía no se ha manifestado. Quiere decir que nuestra condición actual en este mundo no es definitiva. Hay como un velo constituido por nuestra realidad mortal ligada a la tierra que nos impide darnos cuenta de lo que realmente somos. Un día este velo será quitado y podremos contemplar a Dios como Él es y entender plenamente lo que somos hoy. Tal vez una imagen que nos ayuda a comprender lo que San Juan nos está diciendo es que cuando el niño está en el seno materno, recibe alimento y vida de la madre y sin embargo, a pesar de que depende totalmente de ella, no es capaz de ver su rostro. Solamente después de nacer podrá mirar y abrazar con ternura a la madre que le dio la vida. En este mundo el hombre vive la gestación a la espera del momento del parto. Se encuentra en el seno de Dios que es Padre y Madre. En Él vivimos, nos movemos y existimos, como dice el apóstol Pablo a los atenienses. Pero no podemos ver su rostro. Sabemos, sin embargo,
que cuando aparezca seremos semejantes a Él y lo veremos como Él es, nos dice San Juan. La semejanza con los padres biológicos es una imagen de la vocación a la que hemos sido llamados, ser como nuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. El Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 52. Se trata de la pérdida de Jesús y su hallazgo en el templo en medio de los doctores de la ley, como recitamos en uno de los misterios del Santo Rosario. Con este texto, Lucas concluye los relatos de la infancia de Jesús. Nos toca, como siempre, comprender muy bien el mensaje que nos quiere transmitir el evangelista, que sin lugar a duda va más allá de un relato de crónica. Si lo entendiéramos al pie de la letra, surgen un poco de interrogantes. En primer lugar, María y José se presentan como un poco descuidados con su hijo. Salen de Jerusalén sin verificar que su hijo está con ellos. Han habido intentos de solución de este problema diciendo que era que en la época para el viaje había dos caravanas, una de solo hombres y otra de solo mujeres. Entonces José pensaba que Jesús estaría en la caravana de las mujeres porque todavía aún él era un niño, y de igual manera María pensaba que Jesús estaría en la caravana de los hombres porque habría preferido irse con el papá. Es una explicación bastante ingenua porque en realidad en la época no existía estas dos formas de caravanas. Por otra parte, sorprende el comportamiento de Jesús, que ya teniendo uso de razón, se quedó en Jerusalén sin informar a sus padres. Tal vez no ha pensado que ellos se preocuparían al no encontrarlo en un cierto momento. Se justifica entonces que cuando lo encuentran, los padres reprochan su actitud. Por su parte, Jesús se maravilla que solamente hasta después de 3 días es que lo hayan encontrado. La ciudad de Jerusalén en aquella época no era muy diferente a la que hoy se encuentra dentro de las murallas. Bastaba que alguien dijera en el mercado que el niño se había perdido y en una hora ya lo habían encontrado. Más que un relato de crónica, se trata de un texto de teología compuesto con imágenes bíblicas, y nos preguntamos qué es lo que nos quiere entonces transmitir el evangelista. Recordemos que Lucas escribe su evangelio unos 50 años después de la muerte y resurrección de Jesús, y este acontecimiento les ha permitido entender tanto al evangelista como a los cristianos de su comunidad lo que ni siquiera pudieron imaginar María y José 70 años antes. Ya en el niño de 12 años, Lucas y los cristianos reconocen al Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador, el que es obediente al Padre hasta el don de la vida. Con esta idea en mente, leamos el primer versículo de nuestro texto. Para la fiesta de Pascua iban los padres de Jesús todos los años a Jerusalén. Notemos que Lucas no menciona a María y José por nombre propio, sino que dice sus padres. Cuando los semitas hablan de esta manera, hacen referencia a personajes representativos en el pueblo de Israel. Simbólicamente, el padre representa el vínculo con la tradición de los antepasados. Por esto tiene la misión de educar al hijo en la fidelidad a lo que ha sido mandado desde tiempos antiguos, es decir, el padre es la conexión con la historia. El rol de la madre, como lo hemos visto en la primera lectura, consiste en dar vida, engendrar. Por tanto, ella es la imagen de la que engendra al pueblo de Israel. Ante Dios, el pueblo elegido se presenta como una esposa, dice Oseas. Por tanto, también encontramos aquí un vínculo con la tradición en el pueblo de Israel.
Recordemos que en el Evangelio de Juan, en el relato de las bodas de Cana de Galilea, se dice que estaba la madre de Jesús. No se menciona a María por nombre propio, sino la madre de Jesús. De igual manera, al pie de la cruz se dice estaba la madre de Jesús. Lucas quiere enfatizar que estos padres representan en realidad a toda la tradición de Israel. Y lo que ellos están haciendo en este momento es cumpliendo con lo establecido en la ley del Señor y en la tradición religiosa del pueblo, porque la ley establecía que un judío practicante debiera ir a Jerusalén por las fiestas de Pascua, Pentecostés y la fiesta de las tiendas. Naturalmente, una persona que vivía lejos, al menos con que en la vida hiciera un viaje a la ciudad santa, era suficiente. Había una motivación importante para este viaje y era poder visitar la casa del Señor, el templo de Jerusalén, donde se creía estaba la presencia de Dios. Pues los padres de Jesús querían enseñarle esta tradición a su hijo, pero esto ha provocado un conflicto. Lucas ha introducido antes en la narración del Evangelio la profecía de Simeón cuando él tomó en sus brazos al niño. Se dirigió a María diciéndole, mira, este niño va a ser causa en Israel de que muchos caigan y otros muchos se levanten. Será también signo de contradicción, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Tal vez José y María no comprendieron esta profecía, pero lo que anuncia Simeón es que no será fácil la inserción de Jesús dentro de la tradición del pueblo de Israel. Es que el pueblo de Israel esperaba un Mesías glorioso a la manera humana, es decir, que dominara realmente sobre sus súbditos, bien sea dentro del país o fuera de él. Pero naturalmente Jesús actúa con la gloria de Dios, que consiste en manifestar el amor y el servicio hacia los hermanos, especialmente a los más pobres y necesitados. Sigamos con el relato. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según costumbre. Al terminar esta, mientras ellos se volvían, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Pensando que iba en la caravana, hicieron un día de camino y se pusieron a buscarlo entre los parientes y los conocidos. Al no encontrarlo, regresaron a buscarlo a Jerusalén. Luego de 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban maravillados ante su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, se quedaron desconcertados y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él replicó, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo estar en los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que les dijo. En Israel, cuando un joven cumplía los 13 años, desde el punto de vista religioso, adquiría la mayoría de edad. En la Mishnah se dice que los 13 años son como la edad en la que una persona está obligada a observar los 613 mandamientos de la Torá y también a sujetarse a la ley ritual. Su paso a esta etapa se realiza mediante un rito denominado Bar Mishpah, que quiere decir hijo de la alianza, en la que el joven es llamado a leer un fragmento de la Torá por primera vez en la sinagoga. Por consiguiente, la obligación de acudir a Jerusalén para la fiesta de Pascua comenzaba a los 13 años y Jesús tiene solamente 12. Esto nos dice que estamos de frente a una familia observante de la tradición al punto que no esperan a los 13 años del hijo para llevarlo a Jerusalén. Lo han educado entonces en la observancia de la ley y de la tradición. Ahora bien, el texto dice que Jesús se quedó en Jerusalén, pero en griego se utiliza el verbo hipomeno, que significa mantenerse firme, resistir. Y esto es importante porque todos pensaban que Jesús continuaba con las tradiciones religiosas
tal como las concebían en la época, pero él resiste en Jerusalén, es decir, no las sigue. El templo era un edificio inmenso y hermoso, rodeado de grandes pórticos, en las que los rabinos y los escribas explicaban las sagradas escrituras, recitaban los salmos y daban consejos piadosos a los peregrinos. Jesús está ansioso por descubrir la voluntad del Padre y sabe dónde encontrarlo, en los libros sagrados de su pueblo, en la Biblia. Esa es la razón por la que se detiene en Jerusalén. Quiere entender la palabra de Dios. En el templo Jesús aparece como un rabino rodeado de sus discípulos, que son los conocedores de la Escritura, que educan al pueblo con una imagen de Mesías que no corresponde con la imagen del Mesías de Dios. El evangelista observa la reacción de los doctores de la ley y utiliza el verbo existanto, que no quiere decir que ellos estaban meramente maravillados, sino que estaban fuera de sí. Además, está en imperfecto para indicar continuidad, es decir, estaban en todo momento estupefactos con su respuesta. Esta expresión indica una sorpresa negativa, es decir, que las respuestas de Jesús no estaban de acuerdo con las interpretaciones tradicionales de los textos sagrados. Si estos rabinos hacen preguntas a Jesús, quiere decir que solo Él puede interpretar realmente las profecías del Primer Testamento con respecto al Mesías de Dios. Recordemos que después de la resurrección, Lucas nos dice que Jesús abrió la mente de sus discípulos para que comprendieran las Escrituras, porque el Antiguo Testamento se comprende cuando se lee a la luz de Cristo resucitado. Ahora bien, de los padres de Jesús se dice que estaban maravillados, y se utiliza otro verbo en griego, exeplexagesan. Quedaron estupefactos porque tampoco ellos comprenden la novedad de las enseñanzas de Jesús. Es que es muy difícil incluso para nosotros comprender la novedad. Si no nos maravillamos frente al Evangelio, quiere decir que tampoco nosotros comprendemos. El camino que Jesús nos propone es bellísimo, pero hay que ver la novedad que se propone ahí. Es más probable lo contrario, que nosotros queramos que Él esté de acuerdo con nuestro camino. La pregunta de María: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Sorprende inmediatamente que ante este reproche de la madre de Jesús, Él no ofrezca disculpas. Era lo mínimo que podría haber hecho. O que cumpla un gesto que indique que Él se ha dado cuenta de la angustia por la que hizo pasar a sus padres. No. Es que el propósito del relato de Lucas es preparar al lector para poder entender la respuesta que da Jesús a su madre, preocupada y sorprendida por el comportamiento del niño. Estas son las primeras palabras que Jesús va a pronunciar en el Evangelio de Lucas. De ahí que para el evangelista sean de especial importancia, casi programáticas de lo que será después su vida. La respuesta está formulada en dos preguntas. ¿Por qué me buscaban? Y la segunda: ¿no sabían que yo debo estar en los asuntos de mi Padre? María y José se quedan sin saber qué responder, de ahí su asombro. Ellos no entendieron lo que Él les dijo. Se dan cuenta de que Jesús ha comenzado a distanciarse del limitado entorno familiar y se abre a un horizonte más amplio. Nació en su familia, pero no les pertenece. Es un ciudadano del mundo y, como todos los hijos, es un don de Dios para toda la humanidad. Sin embargo, la pregunta ¿por qué me buscan? También nos interpela a nosotros, porque muchas veces buscamos a Jesús para que haga lo que queramos. Sería importante preguntarnos ¿qué esperamos de Jesús? ¿Por qué lo buscamos? Porque podríamos terminar desilusionados y no encontrarlo en nuestro camino, a nuestro lado. Por eso es importante mantener el corazón siempre abierto a la novedad del Evangelio. La segunda pregunta que él pone a sus padres: ¿no sabían que yo debo estar en los asuntos de mi Padre?
como quien dice, no saben que todo hijo tiene su propio destino, su propia identidad, y que muchas veces no coincide con lo que tienen en mente los padres. Muchas veces ellos piensan en dar continuidad a sus propios proyectos, sus sueños o a la tradición de la familia por medio de sus hijos. Si bien es cierto, la familia es el referente donde se nace, se crece, sin embargo, no es el lugar donde se permanece. En cierto momento la persona tiene que separarse para seguir su propio camino, desarrollar su propia identidad y así evidenciar el camino que Dios ha trazado para con esa persona. En este sentido, los padres tendrán que tener bien puestos los sentidos para percibir cuál es la propia identidad del hijo y lanzarlo a la vida como sucede con Jesús. Y el relato continúa. Regresó con ellos, fue a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en el saber, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. En esta última parte del texto, los padres de Jesús son llamados ahora sí por sus nombres, como que todo vuelve a la normalidad. María, José, Jesús, después de haber pasado la semana de Pascua en Jerusalén, regresan a su vida normal, regresan a Nazaret. Pero ¿qué se entiende por estar bajo la autoridad de los padres? Someterse a los padres significaba asimilar los valores en que ellos habían creído y habían encarnado en sus vidas. María y José habían asimilado los valores de la Torá, la predicación de los profetas y luego habían sido llamados a desempeñar en la vida de Jesús la misión asignada por Dios y que se encuentra en el libro del Deuteronomio en el capítulo 6. Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos. Les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. El punto de referencia de la educación es la palabra de Dios. Es de esta palabra que se debe hablar continuamente a los hijos. Para Jesús, obedecer a los padres quiere decir recibir esta enseñanza de los labios de José y de María y abrir bien los ojos ante sus padres porque ellos encarnaban este mensaje. Por otra parte, el evangelista afirma que María guardaba todas estas cosas en su corazón. María no ha comprendido, no entendía mucho, pero no ha rechazado la novedad. Y por esto comenzará en ella un proceso de transformación que la hará pasar de madre de Jesús a discípula de Cristo. Y aquí hay un mensaje para nosotros. Frente a muchas cosas que nos suceden en la vida y que son incomprensibles, incluso absurdas, hay que seguir el ejemplo de María, conservar las cosas en el corazón, porque para ella no fue nada fácil comprender y aceptar todo lo que pasó con su hijo. Él escogió un camino que no era el del éxito o el triunfo según la mentalidad de este mundo, sino el camino de la donación, de la vida, del amor, del servicio. Y Dios, que tiene la última palabra, lo resucitó de entre los muertos. Los estudiosos de la Biblia están convencidos de que Lucas escribió este relato para señalar de manera simbólica ya al comienzo de su evangelio los detalles que rodearon la muerte y resurrección de Jesús. ¿Cuáles fueron? Recordemos algunos. En primer lugar, ambos acontecimientos, Jesús perdido en el templo y su muerte y resurrección, tienen lugar en Jerusalén en la fiesta de Pascua. Jesús sube a Jerusalén 2 veces para cumplir la voluntad del Padre y en ambas ocasiones todos regresan a sus casas y lo dejan solo. María y José se van sin entender que Jesús debe ocuparse de las cosas de su Padre. Los apóstoles le abandonan y no entienden que el don de la vida es el que abre las puertas a la gloria de la resurrección.
Al igual que en el Evangelio de hoy, en los relatos de Pascua, Jesús debe cumplir la voluntad del Padre. Las mujeres están desesperadas, no lo encuentran y escuchan la misma pregunta: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Jesús resucitado les sale al encuentro al tercer día. Los discípulos, como María y José, no entienden ni el acontecimiento ni las palabras que les son dirigidas. El domingo de Pascua Jesús se sienta como un maestro y hace preguntas acerca de las Escrituras. Enseña la palabra de Dios con el fin de calentar los corazones y cautivar a sus oyentes, tal como lo hizo en el templo cuando era niño. En el templo los rabinos hacen preguntas a Jesús. Ellos, que también conocen bien la Biblia, no alcanzan a comprender su sentido último. Solo hay una persona que puede iluminar la oscuridad de esos textos: Jesús. Es Él quien, después de la resurrección, abre la mente de sus discípulos para que comprendan las Escrituras, como dice el relato de Emaús. El Antiguo Testamento se hace comprensible solo a la luz de la muerte y resurrección de Cristo. Lucas quiere que los cristianos de su comunidad no se desanimen si todavía no pueden entender ni acoger el plan de Dios. No es fácil aceptar la idea de que la vida pasa a través de la muerte. El evangelista les invita a no huir. Quiere hacerles regresar a Jerusalén, donde, observando y escuchando al Maestro, irán poco a poco abriendo sus corazones a la voluntad del Padre. Finalmente, el evangelista dice: Jesús crecía en el saber, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Cuando contemplamos a lo largo de los evangelios los valores que encarnó Jesús, su manera de pensar, su tenacidad, su rectitud, el rechazo de los ritos religiosos que no tenían sentido, etc., por una parte vemos en él el rostro del Padre del cielo, pero por otra parte refleja el ambiente familiar en que vivió, el amor y las enseñanzas que recibió de sus padres. Buenos padres de familia no son aquellos que se preocupan solamente por la salud, la comida, el vestido, la profesión de sus hijos, etc., aspectos que son muy importantes, sino los que van más allá. Buscan la relación de sus hijos con Dios, con el sentido de la vida, con la manera como están formando en ellos el rostro de Jesús. Cómo proyectarlos al mundo con los valores del Evangelio totalmente encarnados en ellos. Independientemente de cómo esté conformada una familia, ella sigue siendo un proyecto de Dios. Es un regalo, porque es el punto de referencia para cualquier ser humano. Cuando decimos que se deja al padre y a la madre, no quiere decir que se abandona la familia. Por el contrario, hay que estar cerca y ayudarla. Es bueno perdonarnos, aceptarnos, amarnos, vivir cada día como si fuera el último en el seno de nuestra familia, porque cuando falta un miembro en ella es cuando nos encontramos como familia. Pareciera que lo que integra es el dolor y no el amor como debiera ser. Les deseo un feliz domingo.